Somos estudiantes de la Universidad Lakeland del Faro de Manabí con el tema El desastre de Bhopal, enfocado al diseño y organización de plantas. Los autores son Chinga Falcones Andrea, Delgado Forti Carlas y Vera Barreiro Trino. Como primer punto, la introducción en el cual se hará referencia al lugar en donde se origina esta tragedia. Fue en la ciudad de Bhopal, considerada como la Bagdad de la India. Es la capital del estado de Madhya Pradesh, uno de los más pobres de la India. En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, una fábrica de pesticidas propiedad de Unión Cardide sufrió un escape de 42 toneladas de isocianato de metilo, provocando la muerte de miles de personas y dejando más de medio millón de afectados. En la década de los años 60, India era un mercado potencial de 400 millones de campesinos. El gobierno de este país tenía intención de aumentar el rendimiento de la producción agrícola y los plaguicidas eran parte fundamental de este objetivo. Establecer una fábrica de pesticidas en la India ofrecía una doble ventaja: abastecer rápidamente a la demanda y contribuir al desarrollo tecnológico y económico de la nación. Es así como Unión Carbide se introduce en el mercado indio, construyendo en 1967 una pequeña fábrica en Bhopal para la formulación del concentrado de Sebin, que se importaba de Estados Unidos. Esta fábrica estaría controlada por la subsidiaria Unión Cardide India, que ostentaría el 49% de las acciones de la empresa. La buena acogida del producto hacía necesario incrementar la producción, lo cual anima a la multinacional americana, con el apoyo del gobierno indio, a ampliar considerablemente las instalaciones de Bhopal, que llegaría a ocupar 7 hectáreas de terreno. Teniendo en cuenta las características climatológicas de la India, con beneficiosos monzones pero también persistentes sequías, 2.000 toneladas de sebin serían suficientes. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura indio les otorgó un permiso para fabricar 5.000 toneladas de pesticidas, y Unión Carbide las aprovecha para evitar la competencia futura de otras empresas como Bayer o FMC Corporation. En 1975 culminan los trabajos de ampliación de la planta, pero hasta 1980 no empiezan a producir el isocianato de metilo. Aunque la fábrica no contaría con todas las medidas de seguridad previstas en el proyecto inicial, su primer director, Warren Wong, se había encargado de que los existentes se cumplieran estrictamente con la ayuda de los técnicos expertos. A pesar de ello, en 1976 y 1982 se producen varios accidentes. En 1976, las aguas residuales de Unión Carbide contaminan las aguas de unos pozos cercanos, provocando la muerte de varios animales. 2 años después, en 1978, un incendio calcina la unidad de Alfa Naftol, provocando la alarma de la población, que había observado desde el interior las altas columnas de humo oscuro. En 1981 fallece un obrero por inhalación de gas fosgeno, oxicloruro de carbono, después de haber ignorado una de las medidas de seguridad durante el proceso de descontaminación y desprenderse de la máscara protectora antes de que el gas se disparara. El trabajador había resultado impregnado de este gas por una fuga en una válvula. Y por último, en 1982, en plena crisis de venta, 25 obreros resultaron intoxicados al inhalar también gas fosgeno tras una avería en una bomba. En este caso, los obreros deambulaban por las instalaciones sin ningún tipo de medida de autoprotección. En este mismo año, la abrazadera de una civilización de Macy se rompe y provoca una pequeña nube tóxica, de un volumen muy inferior al causante de la catástrofe de 1984, que por una fortuna no causa víctimas. Responsabilidad del accidente. En la conferencia de prensa convocada por Union Carbide en Danbury, Jackson Browning, responsable de estabilidad y limpieza de la transnacional, admitió que la fábrica de pesticidas podría ser reabierta cuando las razones de la huida de gas fueran precisadas con exactitud. Como primera medida legal, las fuerzas de estabilidad arrestan a 6 elevados directivos de la fábrica de Bhopal, entre ellas a su director general, a Keshub Mahinda y a todo el directivo de la fábrica de Bhopal. Al poco tiempo de producirse la fuga de tóxica de gas, las autoridades ordenaron precintar las instalaciones de la fábrica y la policía se incautó de los archivos administrativos de la planta. Así en aquellos primeros días, una vez que Warren Anderson intentó ir a la fábrica impidiéndoselo del régimen indio. En las conferencias de prensa de Danbury, Union Carbide reconoce que la fábrica de Bhopal no contaba con las sofisticadas medidas de estabilidad de su homóloga de Virginia. Estas consecuencias trajeron
daños a la salud y daños al ambiente. Según profesionales franceses del Centro Antitóxico Fernand Widar, la inhalación continuada a lo largo de unos minutos del isocianato de metilo causa el deceso por quemadura química de los pulmones, de lo que se inhala. Muchas víctimas de Bhopal se quejaban de que les ardía el pecho. En 2 días ya habían sido hospitalizados entre 2.000 y 3.000 víctimas en situaciones críticas. Entre 500 personas, según fuentes policiales, y 1.200, según fuentes médicas, habían resultado muertos y otros 200.000 pobladores habían resultado dañados de importancia. Esto debido a la responsabilidad del accidente trajo consecuencias a la salud, como también trajo consecuencias como daños al medio ambiente. Animales domésticos de toda clase perecieron en la catástrofe, caballos, perros, gatos, etc. Según Greenpeace, en 1999 siguen contaminadas las aguas de los pozos y la tierra por metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes. Y no obstante, 5.000 familias siguen bebiendo agua contaminada sin ningún tipo de control o prohibición. Dado el caso, las autoridades indias distribuyen periódicamente agua potable a la población, pero no en porción suficiente como para evadir el consumo indiscriminado de los pozos contaminados. Plan de viabilidad de la fábrica. La euforia comercial de Unión Carbide se empieza a esfumar a finales de los 70, cuando la perseverancia de un periodo seco arruina las cosechas de numerosos campesinos. En 1976, la producción de Sebin se reduce a la mitad y durante 1982, Unión Carbide India deja de vender 2.308 toneladas, lo que significa menos de la mitad de su capacidad de producción. Más de la mitad de los empleados son despedidos y en mayor proporción los técnicos y obreros especializados, con contratos más elevados. Sus funciones son asignadas a obreros no especializados y con poco o ningún conocimiento de química y seguridad, de explotación hasta su aprovechamiento máximo en detrimento de la seguridad. Por lo tanto, se toma una tercera decisión importante que es la parada de la planta. Con la parada de la planta se paraban también los sistemas de seguridad. Se apaga el sistema de refrigeración de las cisternas de MIC, se desactiva la torre de descontaminación y se apaga la llama de la torre incineradora. Se unen, por tanto, tres factores que desencadenan la tragedia del 3 de diciembre de 1984, que vendría siendo la carencia de personal técnico especializado, la corrosión de los materiales y equipos, la desactivación e inutilización de las medidas de seguridad. El ambicioso y costoso proyecto de Unión Carbide se desmorona paulatinamente hasta que se decreta el cierre de la fábrica en el verano de 1984. Del plan de viabilidad se pasa al plan de desmantelamiento y se comienza a barajar los posibles países destinatarios de los equipos de la fábrica que aún se encuentran en un estado aceptable. Cuando sucedió la catástrofe aún no se había concretado esta operación. Día de la catástrofe. La fábrica de Bhopal estaba parada. Uno de los escasos movimientos era uno de los obreros que realizaban tareas de limpieza con agua a presión en el interior de las canalizaciones de trasiego de MIC. El agua inyectada en las tuberías de isocianato de metilo circulaba con fuerza arrastrando impurezas adosadas a las paredes del tubo, así como cristales de cloruro de sodio y restos metálicos. Pero los operarios habían ignorado la precaución de estándar de estancar el conducto con el empleo de unos discos especiales y el agua junto con los desechos arrancados se filtraron en el interior de la cisterna E610, que contenía 42 toneladas de MIC. El agua y los cristales de cloruro de sodio y los restos metálicos en contacto con el MIC provocaron una violenta reacción exotérmica del líquido, que pasa rápidamente al estado gaseoso con desprendimiento de calor. En cuestión de segundos, la presión en el interior de la cisterna pasa de 2 a 55 libras por pulgadas, o, lo que es lo mismo, de 0,4 a 10,8 kilogramos por centímetros.
Los bomberos de la fábrica son incapaces de abatir la nube con agua pulverizada, ya que el chorro de las mangueras no cobra suficiente altura y los sistemas de seguridad de la fábrica están apagados o inutilizados, sin posibilidad de hacer nada. La nube tóxica se va haciendo cada vez mayor y un ligero viento del norte la impulsa en dirección contraria, hacia el sur. Shekil Qureshi, supervisor del turno de noche, ordena la evacuación general de la fábrica en la dirección contraria al viento y ninguno de los empleados, salvo a él mismo, resulta afectado por la emanación de los gases. El viento empuja suavemente esta nube tóxica y la dirige hacia el sur, hacia los barrios de Chabolas, la estación de ferrocarril, una fábrica de cartonaje, la estación de autobuses, la central eléctrica y la ciudad vieja de Bhopal. Según algunos medios de comunicación, la nube sobrevoló unos 40 kilómetros sobre segundos al cuadrado de la ciudad.